Descubrí la verdad sobre mi padre en mi fiesta de 15 años. Hola chulada, buenas noches, bienvenida, bienvenido, bienvenide a un episodio más de Viernes de Chismecitos. Yo soy Frida Arellano y el día de hoy, como todos los viernes, tenemos 5 historias. Te miento, hoy tenemos 6 historias porque hay algunas medias cortas. Entonces el día de hoy tenemos 6 historias que tú has hecho el enorme favor de enviar a nuestro correo, el cual te está apareciendo en pantalla en este momento. Te invito a que me sigas a través de todas mis redes sociales, en todos lados, hasta en tu corazón, chiquis triquis, como Frida Arellano. ¿Qué les parece si comenzamos con el primer chismecito de la noche? ¿Soy la mala por alejar a mi novio de su madre? Hace algunos años conocí a quien hoy es mi pareja. Nos conocimos, comenzamos a salir y después de un tiempo, en su cumpleaños, él decidió presentarme a toda su familia. Hasta ese momento, todo parecía estar bien. Sin embargo, desde el principio supe que tenía que mantener cierta distancia con ellos para evitar algunos problemas, pues rápidamente descubrí su verdadero carácter. Mi pareja en ese entonces tenía una fuerte dependencia emocional hacia su madre. ¿Qué pasa con los hombres y la dependencia emocional hacia sus madres? A donde fuéramos, ella siempre estaba ahí, aunque no la invitáramos. Al principio intenté soportarlo, pero poco a poco esta situación comenzó a agotar mi paciencia. Hablé con mi madre al respecto y ella solo me recomendó que no dijera nada sobre su madre, recordándome que a mí no me gustaría que alguien hablara mal de la mía. Con el tiempo, mi incomodidad se hizo imposible de ocultar. La madre de mi novio era una mujer demasiado controladora. No solo intentaba ordenarme cómo debía comportarme, vestirme o con quién debía relacionarme, sino que también me humillaba constantemente, gritándome delante de los demás todo lo que yo hacía mal. Y siendo sinceros, mi novio nunca hizo nada para defenderme. Después de 2 años de relación, tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, a la casa de mi suegra. Sin saberlo en ese momento, estaba cometiendo el peor error de mi vida. Desde el primer día, comenzó a querer controlarlo todo. Cuando lavaba la ropa, se paraba a mi lado y comenzaba a criticarme y corregirme diciendo que yo no sabía lavar bien, que por eso mis prendas siempre quedaban todas amarillas y percudidas. Si cocinaba, no se apartaba de la estufa y se la pasaba diciéndome todo lo que estaba mal y corrigiendo mi comida, porque según ella, yo no tengo sazón. Llegó incluso a entrar en nuestro cuarto para organizarlo, descolgando la ropa que había tendido para hacerlo ella misma a su manera. La situación era insoportable. No podíamos salir a ningún lado sin que ella se enojara y nos gritara cosas terribles. Y lo peor era darme cuenta de cómo trataba a mi novio, su propio hijo, quien no solo era increíblemente respetuoso con ella, sino que también era el encargado de mantener toda la casa, y aún así siempre era humillado por ella. La historia de mi suegra con sus otros hijos era igual de horrible. Su hijo mayor, quien por cierto no la invitó ni a su boda, había decidido cortar todo contacto con ella para proteger a su esposa y para protegerse a sí mismo. Mi cuñada, de carácter similar al de su madre, sufría constantes insultos y humillaciones de parte de esta. Todos éramos verdaderamente infelices en esa casa y la única culpable siempre fue mi suegra. Finalmente todo estalló cuando mi suegra decidió corrernos de su casa. En ese momento comenzó a actuar como una loca. Agarró todas mis cosas y las tiró al suelo mientras me insultaba de la manera más grosera posible, incluso insinuándome hasta de qué forma iba a irme de este mundo. En ese momento llegó mi pareja y por fin
se dio cuenta de la verdadera persona que era su madre. Por primera vez se plantó firme y la confrontó, diciéndole que yo era su prioridad y que si ella no quería estar en nuestras vidas, él estaba dispuesto a alejarse en ese mismo momento de ella. Mi suegra se puso como loca y comenzó a gritarle a mi novio que quien debería ser controlada era yo, y comenzó a decirle que me hacían falta unos buenos así como los que su otro hijo le pone a su esposa. La pelea continuó, pero definitivamente fue el final de todo. Al día siguiente nos fuimos de su casa, dejándole en claro que nunca más nos volvería a ver. Actualmente mi novio y yo vivimos lejos de la casa de mi suegra, y la verdad es que no hemos vuelto a saber de ella, cosa que agradecemos muchísimo, ya que mi novio quedó demasiado herido por cómo su madre nos trató durante todo este tiempo. Dime la verdad, ¿soy la mala por causar que mi novio se separara de su madre? No eres la mala. Incluso creo que hasta cierto punto salvaste a tu novio de la relación súper tóxica que tenía con su propia madre. Porque si dice que todavía el novio mantenía a la mamá y la mamá se la pasaba humillándolo y diciéndole y tratándote mal y todo, yo no creo que seas la mala. Qué feo que hayas tenido que vivir esta situación tan horrible con una suegra de este estilo, pero hasta cierto punto siempre se puede rescatar algo, y lo que rescatamos de aquí es que tú y tu novio ahora viven de una manera independiente y él pudo darse cuenta de la verdadera toxicidad que vive en su madre y dejar la mamitis de una vez por todas. Por decisión unánime, no eres la mala de esta situación. Felicidades porque por fin pudieron salirse de la casa de la suegra tóxica. Vamos con el segundo chismecito de la noche. ¿Soy la mala por alejar a mis hijas de su familia paterna? Hace unos 5 o 6 años me separé de mi primer esposo porque simplemente no nos entendíamos. Con el tiempo encontré la felicidad nuevamente al lado de otro hombre, con quien tuve una preciosa niña. Mis hijas del primer matrimonio, que tenían 2 y 6 años cuando mi esposo llegó a nuestras vidas, actualmente tienen 9 y 5 años, y él se ha hecho cargo de ellas desde el principio, ya que su padre biológico nunca mostró interés en estar presente. En algún momento, mi familia insistió en que permitiera al padre biológico ver a sus hijas, y aunque mi pareja y yo no estábamos muy convencidos, accedimos por el bien de las niñas. Poco a poco, él comenzó a integrarse de nuevo en la vida de nuestras hijas, acercándolas a su familia, ya sabes, a la abuela, los tíos, los primos, etc. Todo parecía estar tan bien que incluso llegamos a salir todos juntos como si fuéramos una gran familia feliz. Durante un año escolar, mis hijas se quedaron con su padre, cosa con la que yo nunca estuve completamente de acuerdo, porque mi instinto de madre me decía que algo andaba mal, y la verdad es que no me equivoqué. Cuando las niñas regresaron a casa con nosotros, descubrimos la magnitud de lo que había estado ocurriendo. Resulta que el padre de mis hijas inició una relación con una mujer que ya tenía 3 hijos, cada uno de un padre diferente. Y mi hija me contó que esa mujer les gritaba muy seguido y que incluso llegó a cachetearlas y a tratar de meterles malas ideas sobre mi actual esposo. Esto me puso furiosa, así que decidí investigar, y en el proceso terminé por enterarme de que la esposa de mi excuñado también trataba verdaderamente mal a mis niñas, diciéndoles que les estaba haciendo un gran favor con darles comida, ya que esa no era ni siquiera su obligación. Con toda mi molestia, intenté hablar con el padre de mis hijas, pidiéndole que por favor hablara con su novia y le dijera que no se volviera a meter con mis hijas ni en asuntos que no son de su incumbencia. Él, en lugar de escucharme, defendió a su novia, acusando a mi hija de mentir y diciendo que su pareja jamás sería capaz de hacerle algo así a nuestras hijas. Después de esto me bloqueó de todas partes y su familia hizo exactamente lo mismo. Hace unos días alguien publicó en un grupo de nuestro fraccionamiento, haciéndose pasar por mí, que buscaba ayuda legal para quitarle la custodia de las niñas
al padre, algo que claramente yo nunca haría porque soy una persona demasiado frontal. O sea, si yo quiero quitarle la custodia de mis hijas al papá, voy y se lo digo. Mi esposo me mostró la publicación y aunque al principio me dio risa, pronto me di cuenta de lo grave que era esta situación. A los pocos días, mi hermana fue de visita a la casa y me contó que el padre de mis hijas la había llamado para decirle que las cosas no podían seguir así, que si no le bajaba de él mismo iría hasta mi casa para reventarme la cara a golpes. Para mi mala suerte, mi hija mayor escuchó todo lo que había dicho su padre sobre mí y fue ella quien decidió que ya no quería volver a ver a ese hombre. Aunque he intentado explicarle las cosas a mi hija y que no guarde rencor hacia su padre ni hacia la familia paterna, pareciera que a él no le importa para nada lo que suceda con ellas. Entonces, yo te pregunto, ¿en serio soy la mala por proteger a mis hijas y alejarlas de una familia que les ha hecho tanto daño? Pues yo pienso que no eres la mala. Proteger a tus hijos nunca te va a convertir en una persona mala. Y sin importar lo que la familia paterna diga, ¿a ti qué te importa? No cuidaron a las niñas en su crecimiento, ni siquiera económicamente te apoyó. Y vienes a preocuparte por su opinión. No, chiquita, tú has sido una mamá bien chingona y el verdadero padre de esas niñas es tu actual esposo, quien las ha criado durante años, las ha amado, respetado, les ha pagado la educación, ha estado con ellas en los días en los que estuvieron enfermas. Ese es el verdadero padre de tus hijas, no el otro donador de esperma que se quiere venir a sentir el papá del año. Ese no. Por decisión unánime, no consideramos que seas la mala de la historia. Consideramos que gracias a Dios te alejó, te bloqueó y no vas a tener que lidiar con él nunca más en la vida tuya, ni de tu familia, ni de tus preciosas hijas. ¡Listo! He dicho. Vamos con el tercer chismecito de la noche. Soy la mala por no darle la ropa de mi bebé a mi suegra para su nuevo bisnieto. Soy una mujer de 33 años, madre de 2 hijos, uno de 10 años y una niña de apenas 5 años. Mi primer hijo lo tuve como madre soltera y conocí a mi esposo cuando mi bebé apenas tenía unos meses de nacido. Sin embargo, nuestra relación no comenzó hasta 2 años después aproximadamente. Debo confesar que desde el inicio, su madre no estaba de acuerdo en que yo fuera madre soltera y pues evidentemente no aceptaba a mi hijo como parte de su familia. Aunque no era grosera de manera explícita, siempre lo trató muy diferente a sus otros nietos y sobrinos. Y en cierto punto llegó a ser bastante evidente la diferencia. Hace poco más de un año, sufrí la pérdida espontánea de un embarazo, lo que me sumió en una profunda depresión. Afortunadamente logré encontrar apoyo en la terapia y en mis otros 2 hijos. Desde que mis hijos nacieron, se volvió tradición para mí guardar con mucho cariño sus ropitas, zapatos y juguetes en cajas de cartón. Y la verdad es que cada uno de esos objetos tiene un valor sentimental incalculable para mí. Mi esposo tiene 2 hermanos, Andrea y Fabián. Andrea, mi cuñada, es madre de una joven de 17 años y de un niño de 12. Hace unos meses nos enteramos de que mi sobrina estaba embarazada y que se había mudado con su novio. Tiempo después nos enteramos de que el novio de mi sobrina la había al descubrir que el bebé no era suyo. Así que la echó de su casa, dejándola sin nada de lo que habían comprado para el bebé. Mi sobrina denunció lo ocurrido y volvió a vivir con su madre, quien le ofreció un techo, pero dejándole muy en claro que ella era quien debía mantenerse a sí misma y a su bebé. Mi suegra, al enterarse de la situación, decidió ayudar a su nieta y vino a nuestra casa a pedirnos cosas para el bebé. Yo, con todo el gusto, le mostré las cajas de donde guardaba la ropa de mi hijo y le dije que podía elegir lo que necesitara. Sin embargo, ella dijo que lo haría el próximo fin de semana porque estaba muy ocupada. Y ese día nunca llegó. Una semana después, a causa de las lluvias, se metió el agua en el cuarto donde tenía las cajas guardadas. Así que me vi obligada a sacar y lavar todas las prendas de ropa. Mientras lo hacía, me invadió la nostalgia
al ver la ropa de mi bebé, así que decidí conservar la mayor parte de ella, ya que aún sueño con la posibilidad de tener otro hijo algún día. A pesar de ello, separé algunas prendas, zapatos, juguetes para el bebé de mi sobrina, llegando incluso a llenar una caja enorme. Cuando mi suegra se enteró de que había lavado la ropa, porque al parecer mi esposo se lo había contado, ella vino corriendo a mi casa decidida a llevarse todas las cosas limpias para su bisnieto. Yo le mostré la caja que había preparado y le dije que esas eran las cosas que yo había destinado para el nuevo bebé. Entonces ella estalló, se puso furiosa y comenzó a acusarme de ser una miserable egoísta, diciendo que ¿por qué si yo le había enseñado 6 cajas de ropa solo le estaba dando una? Le expliqué que esos objetos tenían un gran valor sentimental para mí, que eran recuerdos de mi hijo y que además algún día yo tenía la ilusión de tener otro bebé. Esto a ella no le importó para nada, ya que empezó a gritarme ¡perra egoísta! Y continuó diciendo que a mis 33 años ya estaba demasiado vieja para embarazarme de nuevo, que mi útero no servía porque no había podido tener a mi último bebé y que seguramente nunca más podría tener hijos. Incluso se atrevió a decir que esas cosas ya no le servían a mi bastardo y que era mejor dárselas a un bebé que sí iba a ser amado. Esas palabras me hirieron profundamente. Sentí que algo explotaba dentro de mí y sin pensarlo le di un golpe en la nariz. ¡Eso! Ella continuó insultándome mientras salía de mi casa, diciendo que regresaría por la caja porque tenía que ir al hospital. Le respondí que mejor se fuera, pero al infierno, porque no le pensaba dar ni un solo calcetín. Un rato después, mi esposo me llamó preocupado porque su madre le había dicho que yo la había atacado sin ninguna razón. Le conté lo que realmente había sucedido y me dijo que hablaría con ella. Desde entonces he recibido llamadas de varios miembros de la familia acusándome de ser cruel y egoísta por dejar a un pobre bebé sin cosas por un inocente comentario de la bisabuela, sugiriendo que seguramente ella solo estaba bromeando. Nadie parece estar dispuesto a escuchar mi versión de los hechos y todos asumen que yo soy la mala. Pero lo cierto es que ni mi cuñada ni mi sobrina me han pedido nada. Fue mi suegra quien desde el principio se mostró insistente. Si hubiera sido mi sobrina quien viniera a pedirme ayuda, la situación habría sido completamente diferente. Ahora, después de lo ocurrido, no tengo intención de darle absolutamente nada a mi suegra ni a nadie de esa familia. Tal vez para ellos sí soy la mala, pero para mí simplemente estoy defendiendo lo que es mío. Por favor, dime, ¿soy la mala por no querer deshacerme de los recuerdos de mi bebé? ¿Por proteger lo poco que me queda de un tiempo que nunca volverá? Qué bueno que te defendiste, porque yo no veo el caso en tratar diferente al hijo. Si tu hijo, señora suegra, si tu hijo decidió adoptar al hijo de ella, se vuelve automáticamente su hijo. Entonces automáticamente es tu nieto. ¿Por qué la necesidad de hacer una diferencia? Si tu hijo decidió amarlo, eso es lo que le da la verdadera paternidad. No el ADN, no lo demás, sino el amarlo. ¿Cuál es la necesidad de marcar esa diferencia de que, no, tú no eres mi nieto, hazte para allá, ¿sabes? O sea, ¿qué clase de persona egoísta tienes que ser para hacer una diferencia entre niños que ni siquiera comprenden por qué los estás tratando mal de esa manera? Qué bueno que no se llevó nada de tu bebé, porque si tan mal lo trata y si tan mal le cae, ¿por qué quiere las cosas de ese niño? Que se esfuerce y compre. Entonces, por decisión unánime, no eres la mala y nos da gusto que te hayas defendido. Cuarto chismecito de la noche. Descubrí la verdad sobre mi padre en mi fiesta de 15 años. Mi mamá conoció a mi padre biológico cuando ella tenía 19 años y él tenía 22. Y desde el primer momento, mi papá quedó perdidamente enamorado de ella. Pero mi mamá solo lo veía como un amigo más. Él comenzó a coquetearle, lo que la ponía muy incómoda, así que decidió contárselo a sus padres, mis abuelos maternos. Mi abuelo la apoyó incondicionalmente
profesionalmente, pero mi abuela, deslumbrada por el éxito empresarial de mi padre, insistió en que mi mamá debería casarse con él para asegurarse una vida de comodidades. Así que a pesar de la negativa de mi mamá, mi abuela la forzó para aceptar el matrimonio que mi padre le había propuesto. Un año después de la boda, mi mamá se enteró de que estaba embarazada y cuando le dio la noticia a mi papá, ambos se mostraron felices. Sin embargo, 2 meses antes de que yo naciera, mi padre biológico se fue a un viaje de negocios y desapareció sin dejar rastro alguno durante los siguientes 15 años. Mis abuelos maternos y un amigo cercano de mi mamá, que siempre me trató como su hija, nos apoyaron en todo momento. Y con el tiempo mi mamá y ese amigo se enamoraron. Así que obtuve un verdadero padre, un hombre amoroso, responsable y protector. 3 meses después, en mi cumpleaños número 15, mi padre biológico apareció en la puerta de nuestra casa. Al verlo, mi mamá le pidió que se largara, pero él entró de todas formas y al verme rompió en llanto, me abrazó y me dijo: hola hija, mi princesa, mi vida, no sabes cuánto soñé el poder conocerte. Yo estaba en shock. ¿Ese hombre desconocido era mi verdadero padre? En ese momento me di cuenta de que el hombre al que siempre había llamado padre no compartía conmigo ni siquiera mi sangre. Me sentía tan triste, tan traicionada, confundida, que lo único que pude hacer fue correr para abrazar a la única persona que había conocido como padre, diciéndole que no me importaba que no compartiéramos la misma sangre, que él siempre sería mi verdadero padre. Ese otro hombre que se hacía llamar mi padre biológico, al presenciar la escena, se puso como loco. Comenzó a gritar, insultando y maldiciendo a mi papá. La situación escaló rápidamente hasta que ambos terminaron peleándose a golpes mientras que mi mamá les gritaba que se detuvieran. Algún vecino llamó a la policía por el alboroto y ambos fueron llevados a la cárcel. Después de ese incidente, tuvimos que ir a tribunales, ya que mi padre biológico comenzó a exigir cosas absurdas, como que se me cambiaran los apellidos, eliminando los del esposo de mi mamá, y que él y mi mamá renovaran su matrimonio, y hasta amenazó con alejarme de mi mamá si ella no aceptaba volver con él. De Lulu. Afortunadamente el juez rechazó todas sus demandas, otorgándole la custodia completa a mi madre y emitiendo una orden de restricción para que mi padre biológico no pudiera acercarse a nosotras nunca más. Volvimos a nuestra vida normal, pero la familia de mi padre biológico, o sea, mis abuelos, mis tías y mis primos paternos, no dejaron de acusarme de ser una mala hija por no querer convivir ni con ellos ni con mi padre biológico. Me llamaron malagradecida, diciendo que él había trabajado durísimo para darme una buena vida y que había apoyado a mi mamá durante el embarazo y durante todo el matrimonio. Incluso llegaron a decir que si yo los odiaba era por culpa de mi madre, que solo se había encargado de envenenarme la cabeza en contra de ellos. Así que me pregunto, ¿realmente soy la mala por no querer llamar papá a mi padre biológico y por no querer convivir ni con él ni con su familia? El descaro de esa familia. Todavía le dicen: ¿cómo puede ser una mala hija? ¿Cómo pudo su hijo ser un mal padre? No puedes sentirte mala. No dejes que las palabras de unas personas que jamás convivieron contigo, que ni seguramente ni se saben tu nombre completo, te afecten. ¿Por qué pensarías que los comentarios que hace esa familia, que no tiene absolutamente nada que ver contigo, son comentarios reales? No eres la mala. ¿Cómo llamas a un padre cuando te abandonó? No puede llamarse tu padre si te abandonó. Tú tienes muy claro quién es tu mamá y quién es tu papá, y no dejes que un simple parentesco de sangre te haga cambiar de opinión. Tu padre es el que estuvo contigo, el que te crió, el que te dio sus apellidos y nunca marcó diferencia contigo. Ese es tu verdadero padre. Vamos con el chisme número 5. Soy la mala por pedirle a mi madre que se divorcie de mi padre de una vez por todas. Mi nombre es
Isa. Soy una estudiante de preparatoria y desde que tengo memoria, mi papá ha sido un infiel de lo peor. Con decirte que una vez cuando estaba en primaria, agarré su teléfono y leí los mensajes que tenía con una de sus amantes. Puedo decirte que a pesar de ser niños, mi mellizo y yo podíamos darnos cuenta de todo lo que pasaba y sentíamos que las cosas no estaban para nada bien. Incluso le contamos en muchas ocasiones a mi madre, pero ella siempre nos calmaba diciéndonos que solo eran compañeras del trabajo y que nosotros no entendíamos las cosas de los adultos. A medida que fui creciendo, intenté no darle tanta importancia a esto, como si fuera algo completamente normal en todas las familias. Pero en el fondo, yo sabía que mi papá no era como los demás, porque no solo era infiel, sino que también era un desgraciado. Nos con cualquier pretexto, según él, para educarnos. Pero las golpizas son verdaderamente horribles, ya que no se mide. Hasta el día de hoy no me deja salir sola sin un familiar, porque según él, por el hecho de ser mujer, solo estoy esperando el momento para irme a hacer cosas indebidas. Con el paso del tiempo y después de tantos maltratos, terminé por alejarme cada vez más de él y volverme fría. Y sin querer dejé de verlo como si fuera mi padre. Las cosas en la casa no están mejor. Con los años, la relación de mis padres y la relación de él con nosotros no ha hecho más que desgastarse. Las discusiones son cada vez más intensas y hace un mes mis papás tuvieron una pelea demasiado fuerte por culpa de otra de las amantes de mi padre, quien en esta ocasión fue una de sus empleadas. Me acuerdo perfecto de esa escena. Mi mamá le reclamó a mi padre y él comenzó a insultarla sin parar mientras le gritaba y la amenazaba. Comenzó a romper vasos y las cosas fueron escalando hasta que terminó golpeando a mi madre, y todo para defender a su amante. Hace unas horas mi mamá estaba platicando con mi hermano mayor sobre esa pelea y yo me les uní para escuchar. Mi mamá empezó a contar todas las infidelidades de mi padre, esos supuestos viajes de negocios que en realidad eran escapadas con las amantes y tantas historias más de las cuales no teníamos idea porque ella las había ocultado por el bien de la familia. Yo me llené de coraje, sintiendo un rencor tan profundo no solo hacia él, sino también por ver cómo mi mamá y mis hermanos sufrían con esta situación. Yo no sabía qué hacer en ese momento. Ya sabía que mi papá era un infiel, pero no tenía idea de la magnitud de sus traiciones. Mi mamá también nos contó que él se gastaba todo su dinero en sus amantes, comprándoles regalos y cumpliéndoles todos los caprichos. Eso me enfureció aún más, porque cada vez que yo le pedía que me apoyara para pagar clases extra, él se ponía como un loco diciendo que no tenía dinero para desperdiciar en mis pendejadas. Para él mi educación era una pendejada, pero sus amantes ¿son qué? ¿Una inversión? Mi hermano sugirió que mi mamá hablara seriamente con él y le exigiera que dejara de ver a sus otras mujeres. Pero yo la verdad lo conozco bien y sé que no va a cambiar. Un hombre así no cambia con la edad. Yo le dije a mi mamá que se divorciara, por favor, que ya no valía la pena seguir así. Pero ella, en lugar de ver la realidad, se molestó conmigo como si le hubiera dicho el peor de los insultos. Me dijo que ella había hecho todo lo posible por mantener a una familia unida y que no se iba a rendir tan fácil dejándole el camino libre a una cualquiera. La entiendo en parte, porque si mi papá se va, nosotros no tendríamos a dónde ir. La familia de mi mamá está en otro país y ella no tiene estudios ni trabajo para mantenernos. Pero aún así, creo firmemente que no debería quedarse en un matrimonio donde no es feliz y donde sufre violencia de tantas formas. Verde. Creo que es muy común esta situación de es que quiero mantener a la familia unida porque los padres piensan que nosotros como hijos no nos damos cuenta de la realidad. Siento que se da mucho como tanto en los hombres y en las mujeres golpeados, ¿no? Esa sensación de querer mantener las apariencias, de querer mantener la familia unida. La realidad es que la
familia está más rota y la única persona que no quiere darse cuenta eres tú. Tus hijos ya no te van a respetar porque están viendo toda la situación que estás viviendo. Tú como mamá estás sufriendo de abusos, estás sufriendo de violencia familiar y tus hijos también. En tu afán, mamá, de querer proteger la apariencia de la familia y mantener a la familia unida, estás haciéndole cada vez más daño a tus hijos. Pobre, lo que pasa es que no tiene a dónde ir. Eso es lo más difícil. Precisamente por eso es que se busca que todas las mujeres tengan la posibilidad de trabajar, porque muchas de las mujeres, hablando en el caso de las mujeres, muchas de las mujeres que se quedan en matrimonios violentos es por la dependencia económica, porque se vuelven dependientes en todos los sentidos, tanto físico como emocional de sus parejas y económica también, y eso evita que puedan salirse de las relaciones abusivas. Nosotros no creemos que haya sido la mala, pero creemos que tu mamá todavía está atrapada en el no querer ver la realidad, y va a ser muy difícil que salga de ahí si no quiere darse cuenta primero de toda la situación que está viviendo. Siempre hay soluciones, pero quien va a tener que tomar las acciones en sus manos vas a tener que ser tú, y tú vas a tener que tomar una decisión, chulada, porque tu mamá en este momento, como nos la cuentas, no creo que ni siquiera pueda ver la realidad de la situación. Aparte, ¿sabes qué es algo bien curioso? Cuando a las mujeres, bueno, no sé si a los hombres también les pasa, pero al menos cuando las mujeres nos ponen los cuernos, nos metemos inconscientemente en esta lucha contra el amante para demostrar que yo soy mejor, por algo yo soy su novia y tú solo eres un amante, ¿sabes? Como que nos queremos demostrar a nosotras mismas que somos mejor que el amante, y eso termina en nuestra destrucción. En lugar de irnos con esa primera infidelidad, nos quedamos luchando por algo que ni siquiera tiene sentido. Nosotros no creemos que tú seas la mala. No eres la mala, qué bueno que pudiste externar esa idea, y tampoco tu mamá es mala, para que no vayas a pensar de que, ay, mi mamá está haciendo las cosas mal. No, tu mamá está atrapada en un círculo vicioso en el cual no puede ver otra salida y piensa que lo que está haciendo es lo correcto. No es mala, solo no tiene otra visión diferente. Último chismecito de la noche. Yeah. ¿Soy la mala por haber arruinado la familia de mi hermana? Te daré un poco de contexto de mi situación. Todo comenzó cuando me fui a vivir a Misiones, Argentina, con mis hermanas mayores, Daniela y Sol. Ambas tienen hijos, y por lo regular yo me encargaba de cuidarlos, a pesar de que yo también trabajaba y estudiaba en ese momento. Daniela se juntó con un tipo al que vamos a llamar Samuel, y él es el padre de su hijo. Él y yo nos llevamos bien, nada extraordinario ni tampoco tan cercanos, pero de la nada, Daniela, mi hermana, comenzó a volverse verdaderamente paranoica y comenzó a hacerme la vida de cuadritos, diciendo que ella estaba segura de que yo andaba con Samuel en secreto. Todo esto inició después de que Samuel la atrapara a ella siéndole infiel en varias ocasiones. Y pues claro, ella pensaba que todos éramos iguales y que haríamos lo mismo que ella estuvo haciendo. Mi hermana continuaba con la horrible idea de que yo era la amante de su novio Samuel, y por eso me mantenía lo más alejada posible de él. Pero claro, no perdía la oportunidad de dejarme a su hijo para que yo lo cuidara. Y no me malentiendan, yo quiero muchísimo a mi sobrino, pero el niño está tan mal criado y consentido que llegó a arruinarme la computadora y casi hace lo mismo con mi celular. Al final, Daniela y Samuel terminaron separándose, y yo terminé yéndome de casa de mis hermanas porque ya no soportaba ni un momento más de insultos y faltas de respeto. En una ocasión, cuando ellos ya se habían separado, me quedé en casa de Samuel porque trabajábamos juntos y ya era bastante tarde para regresar a donde me estaba quedando. Dormí ahí, en el sofá, y como a las 5 de la mañana, Daniela me despertó. No sabemos cómo entró, pero en cuanto me vio se puso como loca. Empezó a golpearme, creyendo que yo tenía algo con Samuel y diciendo que seguramente ya estábamos viviendo juntos. Otro día, mi otra hermana, Sol, llegó a donde yo me estaba quedando y comenzó
a llenar la cabeza de todos con mentiras, diciendo que yo había sido la sucia amante que había roto la relación y la familia de su propia hermana. Pero no entiendo cómo pueden creer que Samuel iba a fijarse en mí, si yo era una menor de edad en ese entonces y él tenía más de 20 años. La gota que derramó el vaso fue la reacción de mi hermano cuando se enteró de todo. Él me mandó una serie de audios por WhatsApp donde me insultaba e incluso me amenazaba con quitarme a mí y a Samuel si nos llegaba a encontrar juntos por haber roto el corazón de su pobre hermanita y haber separado a nuestras familias con nuestras cochinadas. En esos audios se podía notar que estaba ahogado de borracho, pero aún así se lograba entender todo lo que decía, e incluso la exigencia de que Samuel le diera más dinero a Daniela para el gas y para otras cosas que según ella necesitaba. Daniela y Samuel ya habían ido al juzgado para arreglar las cosas y se había decidido que Samuel solo debía pasarle dinero al niño y nada más. Así que las exigencias de mi hermana estaban completamente de más. Por favor, díganme la verdad. ¿Soy la mala por arruinar la vida, la familia y la relación de mi hermana? Yo pienso que tú no arruinaste nada. La que arruinó todo fue tu hermana al ser infiel. Y luego todavía se puso sus moños y decir, no, seguro tú me estás engañando con mi propia hermana. Ya sabes, quien arruinó de verdad su familia y su relación fue tu hermana por andar de infiel desde el principio. Lo que sí yo voy a decirte, no hagas cosas buenas que parezcan malas, amor. ¿Qué tenías tú que hacer quedándote a dormir en casa del ex de tu hermana? Si de por sí ya sabes que tu hermana está loca y tiene pedos pensando que tú y él son amantes, ¿qué haces tú quedándote a dormir ahí? Y luego peor aún, eres menor de edad y él es mayor de 20, ¿qué haces ahí? No estoy diciendo que haya pasado nada ni nada por el estilo, pero de nuevo, no hagan cosas buenas que parezcan malas. También tú pudiste marcar una línea y dejar en el pasado a la loquera de esa familia. Tu hermana está tratando simplemente de sentirse menos culpable, ella echándote la culpa a ti. Yo no pienso que seas la mala. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es o no es la mala? Creo que por decisión de la mayoría no eres la mala, pero tienes que cuidar un poco más los movimientos que haces para evitar como problemas a futuro. Porque mira, tener de por sí una persona loca que no deja de seguirte y que no deja de inventar cosas ya es feo. Ahora peor que sea tu hermana. Entonces mejor evítate problemas y aléjate por todos lados de la situación. Ese sería mi consejo o mi opinión. Con esto llegamos al final de nuestra sección de Viernes de Chismecitos. Yo soy Frida Arellano y te invito a que me envíes tu historia a través del correo que te está apareciendo ahorita en pantalla y que si tienes la oportunidad me sigas a través de todas mis redes sociales, donde vas a poder conocer un poquito más sobre mí y de las pendejadas que hago en la vida. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más y yo te veo por aquí el próximo viernes de Chismecitos. Pasa una preciosa noche. Bye.